He sido camionero por buenos 24 años, y he visto, escuchado y diablos, hasta olido algunas cosas locas en mi tiempo en la carretera. Desde casos graves de ira al volante, hasta casi ser la causa del final de una persecución a alta velocidad, y encontrar cosas bastante extrañas al costado de la carretera. Siento que lo he visto todo. Pero una cosa que experimenté en 2008 aún me deja rascándome la cabeza sin una explicación a la vista. Era a mediados de diciembre. Estaba en un tramo bastante desolado de una carretera en el norte de Montana, rumbo a mi segunda recogida en Dakota del Norte. El clima se estaba poniendo bastante mal debido a una tormenta de nieve infernal que se avecinaba, y en cierto modo ya estaba en medio de ella. Las carreteras ya estaban bastante cubiertas, y con el viento y la nevada, tenías que ser muy cuidadoso en un camión grande. Un solo movimiento en falso o un idiota que no te diera suficiente espacio podría hacer que tuvieras un mal día. En ese momento ya estaba bastante acostumbrado a conducir en esas condiciones, así que sabía los pasos a seguir para controlar y mantener el control de la situación. Era un fanático de las reglas y de seguir todos los protocolos de seguridad, y por eso estaba tranquilo y seguro sabiendo que estaría bien. Estaba escuchando música hasta que, alrededor de las 2 de la madrugada, empecé a escuchar algo de ruido en mi radio. A veces los camioneros comparten las condiciones de la carretera o simplemente charlan para mantenerse despiertos. Siempre es en un canal aleatorio, separado de nuestros canales normales de despacho, pero me gusta sintonizar a veces y unirme a las bromas. Pero esta vez llamó mi atención por un par de razones. La primera fue que no recuerdo haber cambiado mi canal. Todavía lo tenía en el canal de despacho, o eso creía. Así que era extraño no escuchar la voz de Rebeca. Y en segundo lugar era la voz de un hombre, y en lugar de las cosas que normalmente escucharía de Rebeca o los otros chicos bromeando, esta voz era baja y áspera. Y lo único que oí fue: ¿hay alguien ahí? Al principio no respondí, esperando ver qué estaba pasando. Pero no hubo respuesta después de su tercer «¿Hola?». Así que respondí: «Oye, aquí Charlie, ¿qué pasa, jefe?». Lo que no esperaba fue su respuesta: «Ayuda por favor a alguien». Me preocupé de inmediato. Era otro camionero que tal vez había tenido un accidente o había una emergencia médica. Así que le pregunté si estaba bien y nuevamente, lo único que dijo fue: «Por favor, hace tanto frío, el camión no arranca». Ahora sí estaba preocupado por él. Si su camión no arrancaba, tal vez había tenido un accidente o simplemente se había averiado. Pero el hecho de que se quejara de tener frío me hizo pensar que estaba expuesto a los elementos. Este era un tramo bastante grande y vacío de la carretera, así que quién sabe si alguien más había pasado por allí desde el accidente. Sabía que tenía que detenerme. Sabía que tenía que encontrar a este tipo y ayudarlo. «¿Cuál es tu ubicación, jefe?», le pregunté. Después de una pausa finalmente respondió: «Mojón 247, por favor, no me dejes». Sabía dónde estaba. Le dije que estaba a unos 20 kilómetros y que aguantara y él respondió: «No te olvides de mí». Volví a mi canal de despacho y les conté sobre el camionero que estaba en un accidente, y les dije que me estaba deteniendo por él. Ellos confirmaron que me escucharon. Cuando me acerqué al mojón 247, reduje la velocidad y comencé a observar más de cerca las carreteras y el arcén. Esperaba ver un camión en algún lugar, pero no vi ninguno. Pensé que tal vez estaba al final del mojón 247, así que disminuí y me detuve en el arcén. Traté de comunicarme nuevamente con el tipo por radio, recordando en qué canal estaba, pero no había nada, solo estática. Esperé unos minutos y luego comencé a poner el camión en marcha para seguir avanzando, cuando finalmente obtuve una respuesta: «Por favor, hace frío». Le dije que no veía a nadie ni nada desde donde estaba. Había estado prestando atención y reduje la velocidad cuando llegué al mojón 246, pero no había nada alrededor. Sabía que no había pasado a nadie ni nada. Incluso en una tormenta de nieve es un poco difícil perder de vista un camión grande. Volví a llamarlo por radio, diciendo que estaba allí y le pedí una mejor idea de dónde estaba. «Te veo, Charlie. ¿No me ves?». Estaba confundido. Definitivamente no veía a nadie alrededor. Así que salí de mi camión y miré alrededor nuevamente. No sé por qué pensé que podría ver mejor desde afuera, pero ciertamente no podía. Estaba oscuro. El viento era dolorosamente frío, pero el silencio era ensordecedor. No había ni un alma a la vista.
Entonces, ¿dónde demonios estaba este tipo? Mientras caminaba de regreso a mi camión, comencé a enojarme un poco. ¿Y si alguien solo estaba gastando una broma? Ahora habían interrumpido mi ruta y me habían hecho salir al frío por ninguna razón. Así que llamé al tipo una vez más, pero probablemente mi tono era un poco más molesto. Le dije que no había visto nada y que no apreciaba que me tomaran el pelo. Luego intenté preguntarle su nombre o con quién estaba contratado, pero no obtuve ninguna respuesta. Esto solo me irritó más. Sentí que me estaban tomando el pelo, y por eso no respondían. Terminé informando a mi despacho sobre la llamada de auxilio que había escuchado, pero que no había visto a nadie, solo como precaución para ver si podían enviar un vehículo de emergencia a revisar o algo así. Pero eso fue todo. Intenté buscar. Comenzaba a sentirme como un idiota por haberme detenido, pero al menos si era real, había enviado a alguien que probablemente podría hacer más de lo que yo podría. Arranqué mi camión nuevamente y lentamente me fui del arcén. En ese momento, estaba nuevamente en mi canal de despacho. No tenía razón para volver a cambiar de canal, pero allí estaba su voz de nuevo. Gracias de todos modos, Charlie. Y eso fue todo. Traté de preguntarle qué quería decir, si me estaba tomando el pelo, solo que me diera alguna respuesta, pero no hubo nada. No hasta que escuché la voz de Rebeca preguntándome que repitiera lo que había dicho. Aparentemente, Rebeca había escuchado lo que yo le estaba diciendo al otro tipo, pero también escuchó al tipo darme las gracias. Parecía estar en el mismo canal que nosotros ahora. Me preguntó si ese era el tipo del que estaba hablando e intentó hacer que respondiera, pero volvió al silencio. Nunca volvió a hablarnos. Rebeca dijo que pasaría la información y estaba más dispuesta a hacerlo, supongo, después de escuchar al tipo por sí misma. Rebeca nos escucha a todos con frecuencia. Conoce nuestras voces. Me dijo que no reconocía su voz tampoco. En cuanto a mí, seguí adelante pensando en toda esa situación una y otra vez. Avancemos un poco, más allá de la parte larga y aburrida de la ruta, y ahora estoy de regreso a casa en Idaho. Me detuve nuevamente en Montana para desayunar. Mientras estaba allí, leía un periódico que casi me hizo perder la cabeza. Había una historia sobre un camión que se había salido de la carretera y volcado en un terraplén. El conductor estaba muerto para cuando llegó alguien. Nadie sabe por qué ocurrió ni qué causó el accidente, y decía que la investigación seguía en curso para determinar su causa de muerte, ya que todavía no estaban seguros de si fue lo que causó el accidente o si murió por ello. El problema que tuve con esto fue que el periódico era antiguo, de hacía una semana o dos, no recuerdo la fecha exacta, pero la historia mencionaba que el camión y el hombre fueron encontrados en el mojón 247. Un hombre murió en esa misma ubicación en la que estuve, aproximadamente una semana antes de que yo estuviera allí. Definitivamente no vi ningún camión en la carretera, en el arcén o en el terraplén. ¿Era este un accidente nuevo? ¿Era alguien que conocía la historia y estaba tratando de hacer una broma realmente enferma? ¿O era el hombre que murió? ¿Todavía estaba allí tratando de asumir su propia muerte? Me llevé el periódico para mostrárselo a algunas personas, y todos parecían pensar que era una broma, pero yo creo en los espíritus. Hay cosas ahí fuera que no entendemos porque no podemos, y probablemente nunca entenderemos, y francamente no deberíamos. Algunas cosas simplemente deben dejarse en paz, y una parte de mí se pregunta si tal vez estaba tratando de pedir ayuda una última vez. Tal vez no pudo la primera vez, y tal vez estaba tratando de repetir los eventos. No lo sé con certeza y sé que nunca lo sabré, pero espero que la sinceridad en su voz cuando me agradeció fuera real. Espero que si ese fue realmente el caso, pude darle algún alivio al saber que tal vez no estaba solo en sus últimos momentos, y que alguien realmente estaba allí o tratando de estar allí para él. He sido camionero de larga distancia por más de 2 décadas, y he aprendido que disfruto bastante escuchar podcasts como el tuyo y otros similares más que música. Parece que me mantienen la mente más ocupada y pensando, especialmente en esos largos y aburridos tramos de carretera. Pero a veces nosotros los camioneros tenemos nuestras propias historias para compartir, y me gustaría compartir una de esas contigo hoy. Esto sucedió cuando era más joven, a finales de mis 20s, alrededor de 2012. Sé que fue hace bastante tiempo, pero los eventos fueron tan extraños que nunca olvidaré los detalles. En ese entonces,
Yo era mucho más enérgico y optimista. El trabajo aún era relativamente nuevo para mí y estaba emocionado. Siempre quise viajar por todo el país, y esta era una buena manera de hacerlo. Sonreía y hablaba con cualquier persona que pudiera, probaba diferentes restaurantes y tiendas locales, y tomaba aún más fotos de las que sabía qué hacer. En ese tiempo también era común ver autoestopistas al comienzo de largos tramos de carretera, y aunque aún era arriesgado, algunas personas intentaban ver lo bueno en los demás y ayudar. Yo a menudo era una de esas personas. Afortunadamente nunca tuve una mala experiencia. La mayoría de las personas estaban más que dispuestas a contarme cómo llegaron ahí, por dónde habían viajado, sus arrepentimientos y logros. Siempre disfrutaba viviendo prácticamente a través de ellos mientras escuchaba sus historias. Había algunas personas que no estaban interesadas en hablar, lo cual estaba bien. Aunque no hablaran mucho, si acaso, sabía que aún apreciaban el viaje. Pero hubo una experiencia con un autoestopista que recogí que no fue nada como con mis otros pasajeros. Era alrededor de la medianoche y, como de costumbre, estaba en un largo recorrido desde Sacramento hasta Denver. Podía arreglármelas con solo unas pocas horas de sueño, y estaba tratando de llegar a la siguiente parada, lo que me tomaría cerca de una hora. Mientras conducía, tuve que mirar 2 veces cuando vi a alguien más adelante en el arcén caminando. Fue extraño porque era medianoche y en un largo tramo de carretera vacío. ¿De dónde había salido? Pero cuando me acerqué, me sorprendió darme cuenta de que era una mujer. Las mujeres no eran necesariamente inusuales, pero típicamente las veíamos más cerca de paradas de descanso, cafeterías y cosas por el estilo, no en medio de la nada en la oscuridad. Ahora, claro, muchos podrían pensar que eso es bastante sospechoso, pero en contra de mi mejor juicio me detuve. Ni siquiera lo dudé, porque sentí que ella necesitaba ayuda. Me detuve poco después de donde estaba, y la vi correr hacia mi camión en el espejo. A diferencia de otros que preguntan a dónde voy y si está bien que los lleve, ella saltó de inmediato, cerrando la puerta de golpe y bloqueándola. Parecía angustiada, como si hubiera estado ahí fuera por un buen rato. Llevaba un suéter grande y pantalones cortos, sin zapatos. Su cabello parecía que no había sido cepillado en días y estaba respirando muy rápido. «Conduce», dijo. «Por favor, solo conduce, no te detengas». Ni siquiera había tenido tiempo de decirle nada aún, pero sonaba bastante asustada. Puse el camión en marcha y volví a la carretera. Condujimos en silencio por unos minutos y observé cómo seguía revisando el espejo. Le pregunté si estaba bien o si necesitaba que llamara a alguien por la radio, pero solo sacudió la cabeza. «No, solo quiero salir de aquí antes de que me alcancen, por favor». Sé que algunos podrían pensar que estaba loca, pero si estaba dispuesta a subirse a un camión con un camionero grande y de aspecto rudo, entonces debía estar realmente desesperada. Yo ciertamente estaba menos preocupado por mi seguridad y más por la suya. ¿Alguien la estaba persiguiendo? ¿Y quién? Intenté preguntarle de quién estaba huyendo y qué estaba pasando. Pero ella estaba llorando en ese momento, sacudiendo la cabeza una y otra vez. Dejé de insistir, no queriendo presionarla, y me dije a mí mismo que solo necesitaba encontrar la primera estación de policía y llevarla ahí. Condujimos en silencio durante unos 10 minutos más o menos, cuando finalmente volvió a hablar. Trataron de enfermarme para que no pudiera huir, pero lo escupí. Quieren que sea como ellos, no quieren que sea humana. Bien, tal vez nuestra próxima parada sería en el pueblo de los locos, ¿verdad? Pero había algo en su voz, algo que me hacía pensar que este miedo era real. No quería asustarla más, y quería mantenerla tranquila, así que le dije que ahora estaba a salvo y que podía quedarse conmigo todo el tiempo que quisiera. Ella asintió, se limpió la cara y luego volvió a mirar por la ventana o al espejo. No pasó mucho tiempo antes de que viera luces en mi espejo. Un auto nos alcanzaba. Al principio lo ignoré. Los autos pasan y eventualmente me adelantaría de todos modos. Pero sorprendentemente no lo hizo. De hecho, tocaron el claxon. La mujer inmediatamente se sentó derecha y miró el espejo. «Oh, Dios mío, me encontraron, están aquí». Intenté preguntarle quiénes eran, pero estaba histérica en ese momento. No podía hacer que me escuchara. Por un momento me preocupé por a quién había recogido, pero, mientras el auto seguía tocando el claxon detrás de mí, supe que tenía que hacer algo al respecto. Bien, tal vez parte de eso era más curiosidad que otra cosa, pero aún así, no quería a alguien siguiéndome y tocando el claxon, así que me detuve.
Tan pronto como la mujer notó esto, comenzó a gritarme que no me detuviera y que no los dejara llevarla. No quería tocarla y empeorar las cosas, pero levanté las manos y seguí repitiéndome. Le dije, no voy a dejarlos llevarte, ni siquiera podrán abrir las puertas, solo voy a intentar que nos dejen en paz. Continuó llorando, pero se calmó un poco. Observé cómo 2 hombres vestidos de negro salían del auto y se acercaban a cada lado de mi camión. El tipo de mi lado llegó primero y no te miento, el hombre llevaba gafas de sol. Era de noche. Subió a mi camión, se quitó las gafas y me sonrió. Bajé la ventana solo lo suficiente para poder oírlo, pero ya podía escuchar la respiración de ella comenzar a temblar. El hombre solo dijo, «Buenas noches», y ella perdió el control. Son ellos. Por favor, no dejes que me lleven». El hombre continuó sonriendo. «Gracias por recogerla. Se escapó cuando estábamos intentando darle un baño, y nos preocupaba a dónde podría llegar debido a su estado mental». El hombre dijo algo sobre llevarla a casa, y antes de que pudiera responder, la mujer comenzó a gritar de nuevo. «No estoy loca. Sé quién soy y lo que estaba haciendo antes de que me agarraran. Ni siquiera son humanos. ¿Por qué no puedes ver eso?». Hubo un breve momento en el que me quedé atrapado entre los dos, y no sabía qué hacer. No debería haberme detenido en primer lugar, según la política de mi empresa, pero ahora tenía a una mujer gritando que estos hombres no eran humanos, y el hombre afirmando que estaba loca. Sé que mucha gente probablemente se habría puesto del lado de los hombres, pero la mirada en sus ojos era puro terror. No era la mirada de alguien fuera de sí, ni la de alguien mintiendo o delirante. Estaba presionada contra mi lado, tratando de evitar ambas ventanas, y se veía aterrorizada. Y tal vez algunos también me llamen loco, pero definitivamente algo no se sentía bien, y mi instinto de lucha o huida estaba activado. Así que respiré profundo para calmar mis nervios, y les dije a los hombres que ella era libre de irse con ellos si ella quería. El hombre del lado del pasajero no dijo nada, pero el tipo de mi lado se rió y trató de hacer un comentario sobre cómo estaba obligada a irse con ellos. Lo interrumpí y le dije que era su decisión. Ella dijo que quería quedarse conmigo, y el hombre dijo algo sobre llamar a su superior. Así que lo desafié. Le dije que lo hiciera, que yo también llamaría al mío. Les diría mi ubicación y les explicaría que tenía una situación. Eso pareció hacerle reaccionar, porque volvió a sonreír. Y luego ambos dijeron que la alcanzarían después, y me agradecieron nuevamente por recogerla. Luego caminaron de regreso al auto y se sentaron allí. Yo estaba demasiado nervioso para irme, pensando que simplemente continuarían siguiéndome, así que también esperé. Podía sentir a la pobre chica temblando a mi lado, y oír su respiración rápida mientras estábamos sentados ahí por probablemente unos 15 o 20 minutos, antes de que el auto finalmente se fuera. De todas formas, lo informé, ya que había estado inactivo por un tiempo, y les dejé saber que había surgido algo, pero que eso era todo. El auto pasó lentamente junto a nosotros, y después de que ya no pude ver sus luces, encendí mi camión de nuevo. Mientras conducíamos, la mujer gradualmente se calmó y me agradeció entre sollozos. Traté de actuar como si no estuviera igualmente asustado, y simplemente me encogí de hombros, diciendo que no era gran cosa. No quería presionarla ni alterarla de nuevo, pero en serio tenía muchas preguntas. ¿Por qué estaba en medio de la nada en una carretera prácticamente vacía? ¿Por qué esos tipos la estaban buscando? Y lo más importante, ¿por qué pensaba que no eran humanos? Sé que la respuesta más lógica era probablemente que ella no estaba mentalmente estable, pero como dije, el miedo en sus ojos era real, y era casi palpable. Le pregunté si había algún lugar al que quisiera que la llevara o si simplemente quería ir conmigo hasta donde yo fuera, y eligió lo último. Se quedó dormida poco después, y decidí seguir conduciendo porque no había manera de que yo pudiera dormir en ese momento. Dormía en pequeños lapsos, despertándose constantemente con cualquier bache o conversación alta por mi radio, y miraba a su alrededor. Finalmente, esa mañana, mientras el sol salía, me pidió si podía dejarla en una estación de policía. Acepté sin hacer preguntas y tomé la radio para ver si mi despacho podía decirme dónde estaba la más cercana en la ciudad, a la que estaba a punto de llegar. Solo les dije que había encontrado una billetera en un estacionamiento y me dieron las indicaciones. Cuando llegamos a la estación,
La mujer me dijo que no quería poner en riesgo mi vida en caso de que ellos descubrieran quién era yo y trataran de hacerme lo mismo por haberla ayudado. Dijo que llamaría a uno de sus amigos desde la estación para que la ayudara a llegar a casa. Luego me dio la mano, dijo que se llamaba Gloria, y me agradeció nuevamente, y luego se fue. Esperé hasta que entró en la estación, y luego esperé unos minutos más para asegurarme de que no volviera a salir gritando algo otra vez. Después de que se fue, no te voy a mentir, me preocupaba por ella. Quería asegurarme de que estaba bien, y que estaría bien, pero también me quedé con un montón de preguntas. ¿Había algo de verdad en sus afirmaciones sobre que esos tipos no eran humanos? ¿Era la sensación de miedo que tuve cuando se acercaron solo mi instinto de lucha o huida, o había algo más detrás de eso y de sus declaraciones? No creo que alguna vez lo sabré, pero espero que donde quiera que esté hoy, esté a salvo y feliz. Desde que era niño siempre disfruté de hacer viajes por carretera con mi familia. Ese amor solo creció a medida que me hacía mayor y quería ir a todos los lugares que pudiera. Sin embargo, uno se queda sin dinero si no está trabajando, así que tuve la brillante idea de probar a ser camionero. Empecé solo acompañando en los viajes. Básicamente era el entretenedor mientras un camionero más experimentado conducía. Ocasionalmente yo conducía, pero más que nada en carreteras abiertas y planas, cuando no había mal tiempo. Fue increíble. Disfruté cada minuto de eso, así que hice todo lo necesario hasta que tuve mi propio camión. Trabajaba para un contratista independiente, así que transportaba suministros para muchas empresas diferentes, pero el camión era mío, y lo hice ver todo como yo. Era de un morado real, incluso puse un poco más de esfuerzo en el interior. Prácticamente iba a vivir en él, así que bien podría hacerlo ver como el estudio más pequeño del mundo, ¿verdad? Ahora sé que no he sido camionera tanto tiempo como algunos de mis compañeros, pero aún así he amado cada minuto de esto. Bueno, casi cada minuto. A veces hay situaciones inevitables que podría vivir sin ellas, pero en su mayor parte era un trabajo soñado para mí. Ahora bien, hubo algunas veces que no lo disfruté tanto, pero ni siquiera puedo incluirlas en las partes inevitables. Estas fueron más bien extrañas o raras. Así que en lugar de quejarme de ellas decidí compartirlas con el mundo. La primera me ocurrió en 2019. Era un caluroso y hermoso julio, conduciendo a través de Nuevo México, que también es uno de mis estados favoritos para conducir. Tenía las ventanas abajo, disfrutaba del aire cálido y probablemente estaba cantando algo. Eran alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Recuerdo esto porque estaba debatiendo si detenerme a comer cuando lo noté por primera vez. Un camión en mi espejo lateral. Parecía de color oscuro, pero estaba bastante lejos detrás de mí. También podía decir que se estaba acercando. Algo en él seguía llamando mi atención. No me di cuenta hasta que estaba justo detrás de mí. Se parecía mucho al mío. Era morado y tenía una línea plateada en el centro. Pensé, vaya, qué coincidencia. Luego el camión me adelantó y pude ver el remolque que llevaba. En ese momento me resultó gracioso porque el logo en su remolque era como el opuesto al mío. No quiero mencionar a la empresa con la que trabajo, pero básicamente yo estaba transportando cosas para algo como Waterworks Unlimited, mientras que ellos transportaban para Desert Dynamics. De nuevo me pareció gracioso y lo dejé pasar. Me adelantó y lentamente desapareció en la distancia. Más tarde, finalmente decidí detenerme para comer. Cuando volví a la carretera, en la intersección para entrar a la autopista, una vez más vi lo que asumí que era el mismo camión que había visto antes. Al mirarlo más de cerca, era extraño ver cuánto se parecía al mío. Era el mismo morado real y plata. Incluso era un Kenworth como el mío, y aunque hice que me personalizaran la pintura, cualquiera podría haber elegido esos colores, pero ¿cuáles eran las probabilidades de que se viera exactamente igual, fuera el mismo modelo e incluso tuviera la misma calcomanía en la ventana que yo tenía? La calcomanía es de un Moguri montado en un chocobo. Si alguna vez has jugado Final Fantasy, sabes qué son. Es tan específico que me sorprendió verlo. No podía creerlo. Las ventanas eran bastante oscuras, así que no pude ver al conductor, desafortunadamente. Esperaba que él también lo notara y que pudiéramos tener un pequeño momento, pero mi luz se puso en verde antes de eso. Solo me quedé con el momento y continué mi camino,
emocionada por compartir la historia con mis amigos. Sin embargo, tendría un encuentro más con este camión. Esta vez fue en Arizona. Me había quedado en una parada de camiones durante la noche y me levanté para usar el baño y arreglarme antes de salir de nuevo. Pero al abrir mi puerta y salir, vi ese camión morado aparcado a unas cuantas plazas del mío. Esta vez no había nada que me detuviera. Caminé directamente hacia el camión para verlo de cerca. Me quedé en shock. Era exactamente igual al mío. El Kenworth Duo 900, morado con plata, la calcomanía de Final Fantasy en la ventana, y también tenía una pequeña mancha de óxido en la parte inferior de la puerta del lado del pasajero, justo como el mío. Seriamente, ¿cuáles eran las probabilidades de eso? Tenía que tomar una foto para compararlas y mostrarla como prueba, pero mientras tomaba una foto la puerta de la cabina se abrió. Una mujer pequeña salió con cabello castaño corto y ojos verdes, vistiendo una sudadera con capucha de Ghostface negra. Adivina quién más es una chica pequeña, de cabello castaño corto y ojos verdes, usando una sudadera con capucha de Ghostface. No puedo inventar esto. Sabía lo que ella estaba pensando, porque yo estaba pensando lo mismo. Solo que no sabía qué decir en voz alta hasta que ella lo hizo. Dijo que tenía un bonito camión y empecé a reírme. Afortunadamente ella también vio el humor en la situación y me confirmó que efectivamente era el mismo camión que había visto las otras 2 veces. Hablamos sobre hacia dónde nos dirigíamos y todas nuestras similitudes, e incluso compartimos algunas fotos. Dijo que también era una pintura personalizada que su esposo le había regalado como sorpresa. A mí me faltaba el esposo en esa ecuación. Yo había sacado un préstamo para personalizar y arreglar mi camión, pero aparte de que se veían idénticos y que nuestros camiones coincidían a la perfección, el resto de lo que discutimos era en realidad totalmente opuesto. Ella estaba casada con 2 hijos. Yo estaba soltera. Yo vivía en Texas, ella era de Dakota del Norte, y estaba en un viaje largo, además de que odiaba el calor. Había algunas otras similitudes y grandes diferencias, pero fue una locura vivir esa experiencia. Era como si fuera yo de algún tipo de universo paralelo. Quería agregarla en Facebook o algo para mantener el contacto, pero ella no lo ofreció y yo tampoco. No sé si ella sintió lo mismo, pero una parte de mí pensaba que tal vez no deberíamos habernos encontrado. Tal vez, si me hiciera amiga de ella, eso podría desajustar algo. Así que solo tomé esto como una de esas experiencias locas de las que estoy contenta de haber sido testigo, y seguimos nuestros caminos. No me importaría volver a encontrarme con ella, sin embargo. Mi segunda experiencia que quería contar fue aún más extraña, pero también un poco más espeluznante. Esta vez fue el año pasado, alrededor de noviembre. Me dirigía a Oregón y ya hacía bastante frío. Y como estoy acostumbrada al clima cálido, iba bien abrigada mientras conducía. Mientras iba manejando, miré y noté que mi espejo lateral del lado del pasajero estaba desajustado. Soy muy particular con mis espejos, y me vuelve loca cuando se mueven. Me iba a molestar hasta que lo arreglara. Ya había estado conduciendo durante varias horas, así que pensé que podía detenerme un momento para estirar las piernas, ajustar mis espejos y también comer algo. La carretera por la que iba tenía bastante tráfico y un buen arcén, así que decidí parar. Una vez detenida, agarré una de mis barritas energéticas y salí de mi camión para caminar un poco. El espejo del lado del conductor se veía bien, así que caminé alrededor de la parte trasera de mi camión hacia el lado del pasajero. El problema de ajustar esos espejos, y la razón por la que me molesta tanto, es que no es tan simple como ajustar los espejos de tu sedán. Tienes que ajustarlo un poco, subirte y comprobarlo, ajustarlo un poco más, y repetir hasta la saciedad. Puedo hacerlo casi en piloto automático tratando de ajustarlo. Pero entonces, mientras estaba jugando con el espejo y quitando algo que noté en mi camión, escuché el sonido familiar de neumáticos acercándose lentamente sobre la grava. Miré lo suficiente para ver un coche pequeño y negro detenerse frente a mi camión. Al principio pensé que era un policía, pero cuando lo miré bien, era obvio que no lo era. Mi segunda suposición fue que era simplemente un tipo promedio que quería ayudar. Eso me sucedía bastante seguido siendo una mujer. El hecho de que no se detuviera a hacer algo en su coche y se acercara a mí primero, me confirmó esto también. Lo observé de reojo mientras se acercaba a mi camión. Se detuvo junto al lado del pasajero y esperé a que dijera algo, pero nunca lo hizo.
Terminé de ajustar mi espejo y me subí para revisarlo una vez más. Se veía bien, así que mi atención se dirigió a este tipo que ahora estaba caminando más cerca de la puerta de mi camión. Esperaba que no lo hiciera, pero una parte de mí se preguntaba si iba a subir al costado para mirar dentro o incluso abrir mi puerta. Para mi sorpresa no lo hizo. Lo vi caminar por el costado de mi camión, simplemente mirándolo como si lo estuviera inspeccionando. No tocó nada, solo lo miraba. Pero al verlo fue cuando me di cuenta de lo que estaba usando. Tenía puestos unos shorts de mezclilla y una camisa hawaiana que claramente estaba desabotonada, ya que se movía con el viento. Como mencioné, era noviembre en Oregón, y este tipo estaba vestido como si estuviera sentado en la playa en julio. Sé que todos toleran las temperaturas de manera diferente, pero esa fue la primera vez que vi algo tan extremo, así que definitivamente me levantó una ceja. Lo observé caminar hacia la parte trasera de mi camión y salir de mi vista. Me puse un poco más sospechosa en ese momento porque no sabía lo que estaba haciendo allá atrás, así que volví a salir de mi camión y casualmente caminé hacia la parte trasera para verlo nuevamente, simplemente de pie allí, mirándolo. Le pregunté si había algo en lo que pudiera ayudarlo, y ni siquiera me miró. Empecé a sentirme un poco más paranoica en ese momento. Había escuchado historias de camioneros siendo robados, y como él solo estaba mirando las puertas traseras, me preocupaba si iba a intentar algo. Sin embargo, tenía un coche de tamaño normal, así que no es que tuviera espacio para llevarse lo que estaba transportando. Le volví a preguntar si necesitaba algo, de lo contrario, tenía que irme, tratando de sonar un poco más firme en mi declaración. Luego me miró y solo dio la sonrisa más falsa que había visto en mi vida. Le devolví una mirada como de ¿qué diablos estás haciendo? Le dije que me iba a ir y empecé a caminar de regreso a mi puerta. Estaba a solo unos pasos de ella cuando finalmente habló. Adiós, Rachel. Eso me detuvo en seco porque mi nombre es Rachel. Buen adivino o ¿cómo diablos sabía mi nombre? No había nada en mi camión o en la sudadera con capucha que estaba usando que tuviera mi nombre. Lo miré durante varios segundos mientras volvía a sonreír. Le pregunté qué había dicho, sabiendo muy bien lo que dijo, pero no respondió. Quería preguntarle cómo sabía mi nombre, pero algo no se sentía bien. Tal vez esto era una trampa y una distracción en la que estaba a punto de caer. No estaba dispuesta a correr el riesgo, así que salté rápidamente, revisé la parte trasera y luego cerré las puertas con llave. Para ese momento, el hombre había caminado hacia el lado del conductor, aún parado hacia la parte trasera, y seguía sonriendo mientras me alejaba. Lo observé en mi espejo, continuando de pie en el mismo lugar, sin moverse, sin despedirse con la mano. Solo se quedó allí, viéndome alejarme y sonriendo todo el tiempo. No sé de qué se trataba todo eso. Nunca volví a encontrarme con él, y nunca escuché nada sobre que alguien más tuviera una experiencia similar. Y aunque sigo pensando que tal vez solo estaba bromeando con alguien que estaba parada en el arcén, no puedo superar el hecho de que sabía mi nombre. Así que supongo que nunca sabré cuál fue su verdadera intención, pero me alegra que no fuera nada más allá de su sonrisa inquietante y su cuestionable atuendo invernal. Ser camionero de larga distancia no es algo que mucha gente elija como primera opción, pero para mí, era la vida perfecta. Me llamo Armando, y llevo más de 10 años recorriendo las interminables autopistas y carreteras de Estados Unidos. Todo comenzó como un trabajo temporal, algo que haría solo por un tiempo mientras encontraba algo mejor. Pero después de mi primer año, me di cuenta de que la carretera se había convertido en mi hogar. No había nada como la sensación de estar solo en la cabina, con el motor retumbando y los kilómetros de asfalto extendiéndose hacia el horizonte. La soledad de la carretera me ofrecía una paz que no encontraba en ningún otro lugar. Claro, no es un trabajo para cualquiera. Es cansado, te aleja de tu familia durante días o incluso semanas, y te encuentras con todo tipo de personas y situaciones. Algunas historias de la carretera son graciosas, otras son raras, y algunas, como la que estoy a punto de contar, son aterradoras. Esta historia me sigue persiguiendo hasta el día de hoy, y aunque ha pasado bastante tiempo, todavía puedo revivir cada detalle con una claridad inquietante. Era una noche de otoño, fría pero tranquila. Había salido de Houston esa mañana, con rumbo a un pequeño pueblo en Arizona,
donde debía entregar una carga de suministros para una fábrica. El camino era largo, y aunque ya llevaba más de 8 horas al volante, sabía que aún me quedaban otras 4 o 5 antes de poder detenerme para descansar. Pero no me importaba, ya estaba acostumbrado a esos viajes interminables. La cabina de mi camión era mi refugio, mi espacio privado donde el mundo exterior no podía alcanzarme. Aquella noche, la carretera estaba particularmente desierta. Había algo inquietante en la soledad de ese tramo de la interestatal que atravesaba el desierto entre Texas y Nuevo México. A ambos lados de la carretera, la oscuridad parecía extenderse sin fin, solo interrumpida por la débil luz de la luna que se reflejaba en las suaves colinas del paisaje árido. Ni un solo coche en el horizonte, ni una estación de servicio o restaurante a la vista. Solo el zumbido constante del motor y el suave rugido del viento que se colaba por las ventanillas. A pesar de estar acostumbrado a las largas noches en la carretera, había algo diferente en esa noche. Un cosquilleo incómodo en la nuca que no podía ignorar. Intenté sacudirme la sensación, atribuyéndola al cansancio, pero sabía en el fondo que algo no estaba del todo bien. Había pasado casi 1 hora desde que vi el último coche. Los kilómetros seguían acumulándose en el contador, y mi mente vagaba entre pensamientos dispersos tratando de mantenerse alerta. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, bajo el haz de mis faros, apareció una figura borrosa a un lado de la carretera. Al principio no estaba seguro de qué era. La forma humana se hacía más clara a medida que me acercaba, y fue entonces cuando me di cuenta. Era un hombre. Estaba de pie solo en medio de la nada al costado de la carretera haciendo dedo. Levantaba la mano con insistencia, mientras la otra la mantenía oculta en el bolsillo de su chaqueta. Era raro, muy raro. No es común encontrarse con personas pidiendo un aventón en una carretera tan desolada y a esas horas de la noche. Algo en mi interior me decía que siguiera de largo, que no me detuviera, que siguiera conduciendo. Pero hay algo en el código no escrito de los camioneros. No dejar a nadie tirado en la carretera si puedes ayudarlo. Tal vez estaba varado, o su coche había fallado kilómetros atrás. No quería ser el tipo que ignorara a alguien en problemas. Reducí la velocidad y me acerqué lentamente a donde estaba el hombre. Mientras mi camión se acercaba pude verlo mejor. Era delgado, de unos 30 y tantos años, con una barba de varios días y una chaqueta de cuero que parecía demasiado gruesa para la temperatura actual. Sus ojos estaban entrecerrados, y su expresión, aunque inicialmente calmada, me resultaba difícil de descifrar. Me detuve junto a él y bajé la ventanilla. Una brisa fría me golpeó la cara, y el aire de la noche parecía más pesado de lo normal. ¿A dónde vas?, pregunté tratando de sonar amigable, aunque por dentro algo me decía que había algo extraño en todo esto. «A la ciudad», dijo con voz grave, que me pareció más un susurro que una verdadera respuesta. «Solo quiero llegar a la ciudad, hermano». Dudé por un segundo. ¿Qué estaba haciendo alguien en medio del desierto a estas horas de la noche? No había coches a la vista, y el tipo no parecía tener ninguna prisa ni preocupación. Sin embargo, después de una breve pausa, decidí que no tenía mucho que perder. La próxima ciudad estaba a unas 2 horas de camino, y no me costaba nada llevarlo hasta allí. Tal vez solo estaba cansado como yo. «Sube», dije abriendo la puerta del acompañante. El hombre no lo pensó 2 veces. Subió al camión rápidamente y cerró la puerta con un golpe seco. Se acomodó en el asiento a mi lado y por un momento, todo quedó en silencio. Miraba fijamente hacia adelante sin decir una palabra. Yo lo miré de reojo esperando que rompiera el hielo o dijera algo. Pero no lo hizo. Después de unos minutos de incómodo silencio, encendí el motor y seguimos nuestro camino. Los primeros 20 minutos fueron incómodos pero no particularmente extraños. El hombre seguía mirando hacia la carretera, sin decir mucho. Le hice un par de preguntas para tratar de entablar una conversación, pero sus respuestas eran cortas y poco claras. Algo en su comportamiento me inquietaba. Tenía una especie de mirada perdida, pero al mismo tiempo sentía que estaba observando todo a su alrededor con demasiada atención. Aunque no me miraba directamente, sentía su presencia cada vez más opresiva. «¿De dónde vienes?», le pregunté intentando llenar el silencio que se estaba volviendo incómodo. «Eso no importa», respondió sin girarse ni un milímetro para mirarme. Una respuesta simple, pero la forma en que lo dijo me puso los pelos de punta. En mi cabeza comencé a calcular la distancia hasta la próxima estación de servicio,
intentando tranquilizarme con la idea de que, si algo salía mal, podría detenerme y pedir ayuda. El silencio se hacía cada vez más denso y la atmósfera en la cabina del camión se volvía sofocante. Lo que antes había sido una cómoda soledad en la carretera, se estaba convirtiendo en una sensación agobiante. Intenté enfocarme en la conducción, en el camino frente a mí, pero no podía ignorar la incomodidad creciente que sentía por tener a este tipo al lado. De repente el hombre rompió el silencio de la forma más inesperada posible. «¿Sabes lo que odio de la gente como tú?», dijo, su tono más bajo y oscuro de lo que había sido hasta ahora. Lo miré, desconcertado. «¿Gente como yo?», pregunté sin saber realmente a qué se refería. «La gente confiada», continuó mientras se inclinaba ligeramente hacia mí. «Los que piensan que siempre tienen el control de la situación, los que creen que nada malo puede pasarles». Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba diciendo, su mano derecha salió de su chaqueta, y lo que vi me dejó helado. Tenía una pistola. El brillo metálico bajo la tenue luz de la cabina hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. «Vas a seguir conduciendo», dijo con calma apuntándome con el arma, «y me vas a llevar a la ciudad». Mi cuerpo entero se tensó. Podía sentir el sudor frío corriendo por mi espalda, mis manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Todo lo que había pensado hacer en esos momentos, todas las opciones que había considerado en caso de que algo saliera mal, se desvanecieron en un segundo. Estaba atrapado. No había salida. «Tranquilo, tranquilo», dije tratando de sonar calmado aunque mi voz temblaba. «Voy a llevarte, no hay problema». Él no apartó la pistola de mí. Mantenía su mirada fija en el camino, como si todo esto fuera parte de una rutina. Mis pensamientos se agolpaban en mi cabeza, tratando de buscar una salida. ¿Qué haría cuando llegáramos a la ciudad? ¿Me dejaría ir? ¿Me quitaría el camión? ¿O peor? El paisaje que antes me había parecido tranquilizador ahora se sentía como una trampa. La carretera seguía desierta, sin coches a la vista. El silencio en la cabina del camión se había vuelto insoportable. Cada segundo que pasaba, sentía como la tensión crecía, y el arma que el hombre sostenía era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Seguimos conduciendo en ese incómodo silencio durante lo que parecieron horas. Mis pensamientos iban y venían, intentando idear algún plan, pero no había nada que pudiera hacer. Si frenaba de golpe podría dispararme. Si intentaba saltar del camión, él podría tomar el control. No tenía opciones. Cada vez que miraba de reojo al hombre, veía cómo mantenía el arma apuntando hacia mí, aunque su mirada estaba fija en la carretera. No parecía nervioso ni ansioso, solo tranquilo. Y eso era lo que más me aterraba. Su calma, su control absoluto de la situación. Mientras él no mostraba ninguna emoción, yo estaba al borde del colapso. Después de lo que parecieron siglos, comencé a ver las luces de la ciudad a lo lejos. Era un pequeño destello en el horizonte, pero para mí, era como un faro de esperanza. Sabía que estaba a punto de llegar, pero la pregunta seguía rondando mi cabeza. ¿Qué pasaría cuando llegáramos? No tenía idea de lo que este hombre quería realmente. Cuando las luces de la ciudad se hicieron más claras, el hombre finalmente habló de nuevo. «Cuando lleguemos te vas a detener en la primera estación de servicio», ordenó, su tono sin emociones. «Y allí veremos qué pasa». Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a salirse de mi pecho. Mi única esperanza era que hubiera alguien en esa estación, algún tipo de seguridad o ayuda. Pero también sabía que no podía depender de eso. Tendría que seguir sus instrucciones hasta que encontrara una oportunidad para escapar. Finalmente vi la señal de una estación de servicio a un lado de la carretera. Las luces brillaban en la oscuridad, y había un par de coches estacionados cerca de las bombas de gasolina. Manejé hacia allí con cautela, estacionando el camión junto a una de las bombas. Mi cuerpo estaba rígido, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. El hombre me miró entonces, y una sonrisa extraña apareció en su rostro. «¿Sabes qué?», dijo con una sonrisa retorcida. «Todo esto ha sido una broma. No tienes que preocuparte. Solo estaba jugando. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Una broma? ¿Todo esto solo era un maldito juego para él?» Mis manos aún temblaban. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. El hombre guardó la pistola en su chaqueta,
Abrió la puerta del camión y bajó con la misma calma con la que había subido. Se giró una vez más antes de alejarse hacia la oscuridad de la estación. «Podríamos ser amigos, ¿sabes?», dijo casi en tono casual. «Solo estaba jugando». Y con eso desapareció. Me quedé sentado en la cabina del camión durante lo que parecieron horas. Mis manos seguían aferradas al volante, aunque el motor ya estaba apagado. Mi cuerpo entero temblaba, y sentía que el sudor frío seguía corriendo por mi frente y mi espalda. No podía creer lo que acababa de pasar. Solo estaba jugando. Esas palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez. ¿Cómo podía alguien considerar que todo esto era un juego? Había estado a punto de perder el control del camión en más de una ocasión, aterrado por lo que ese hombre podría haberme hecho, y al final, solo se había marchado como si nada hubiera pasado, dejándome con una sensación de vacío y terror que no desapareció durante semanas. Esa noche me enseñó algo. No importa cuántos años lleves en la carretera o cuántas personas hayas conocido en el camino, siempre hay algo más allá de tu control. Nunca se puede predecir lo que puede suceder en una carretera desierta en medio de la noche. Desde entonces, he sido mucho más cuidadoso con las personas a las que decido ayudar. Porque aunque esa noche terminó sin violencia, no puedo dejar de pensar en lo cerca que estuve de un final muy diferente. Comencé a trabajar como camionero hace 15 años, pero la verdad es que el camino me lo marcó mi abuelo mucho antes de que siquiera pudiera imaginarme al volante de un camión. Mi abuelo fue camionero durante más de 4 décadas. Toda su vida fue la carretera y cuando yo era niño, cada vez que regresaba de uno de sus viajes, se sentaba conmigo en el porche de su casa y me contaba historias. Sus relatos eran algo que me fascinaba de una forma que no puedo explicar. Él hablaba de tormentas que le habían hecho detenerse durante días, de rutas tan desiertas que no había visto un solo coche en horas, y de paradas en pequeños pueblos donde la gente aún te saludaba al pasar. Recuerdo que, de niño, esas historias me sonaban casi a aventuras de libros. Mi abuelo era como una especie de héroe, un hombre que recorría kilómetros y kilómetros de asfalto, enfrentándose a lo desconocido, siempre en movimiento. Cada vez que se iba de viaje me prometía que cuando fuera mayor me llevaría con él. No veía la hora de subirme a ese gran camión y ser parte de esa vida. Para mí la carretera era un lugar donde siempre había algo nuevo por descubrir, una especie de viaje interminable lleno de paisajes cambiantes y personas extrañas que, de alguna manera, le daban color a su vida. Cuando cumplí 18 años, no lo pensé 2 veces. Me saqué la licencia de camionero, y mi abuelo, ya retirado por entonces, me presentó a algunos de sus viejos contactos. Gracias a él, conseguí mi primer trabajo en una empresa local de transporte. Al principio, hacía trayectos cortos, transportando mercancías dentro del estado, pero con el tiempo me asignaron rutas más largas. Fue entonces cuando descubrí que la carretera no era solo libertad y aventura, como la imaginaba de niño. Había algo más en ese asfalto interminable, algo que mi abuelo siempre me había advertido, pero que no entendí hasta mucho después. «La carretera es peligrosa, muchacho», me decía mientras fumaba uno de sus cigarrillos. «No solo por los accidentes o las tormentas. Hay cosas en el camino que no ves venir y no son solo los obstáculos que te pone el clima o el mal estado de las rutas. Ten cuidado con las personas, nunca bajes la guardia, incluso cuando todo parezca estar bien». En ese momento no le presté demasiada atención. Pensé que era el tipo de advertencia que todo viejo camionero da a las nuevas generaciones, una especie de consejo paternalista que escuchas por cortesía. Pero con el tiempo supe que no eran palabras vacías. La carretera no solo te pone a prueba físicamente, también lo hace mentalmente. Y a veces lo más aterrador no es lo que te encuentras a la vista, sino lo que se esconde en las sombras esperando. Durante mis primeros años como camionero, me acostumbré rápido a la soledad del trabajo. Al principio puede ser abrumador, pero hay algo en esa soledad que se vuelve adictivo. La carretera se convierte en tu refugio. El sonido del motor, el viento que entra por las ventanas ligeramente abiertas, y el paisaje que se transforma a medida que los kilómetros pasan bajo tus ruedas. Cada viaje es diferente, pero a la vez, todos se sienten igual. Sin embargo, lo que realmente distingue una ruta de otra no son los paisajes ni las distancias, sino las historias que escuchas en las paradas y estaciones de servicio.
Es en esos lugares, mientras te tomas un café rápido o llenas el tanque, donde te encuentras con otros camioneros. Gente que, al igual que tú, lleva horas o días recorriendo el país, transportando todo tipo de cargas. Las conversaciones son simples al principio. El clima, la última entrega, cómo está el tráfico. Pero luego, cuando entras en confianza, empiezan a surgir los rumores. Rumores sobre rutas peligrosas, zonas en las que no conviene detenerse demasiado tiempo, lugares donde han pasado cosas que nadie puede explicar. Uno de esos rumores empezó a circular hace unos años, y cada vez que alguien lo mencionaba, el ambiente en las paradas se volvía un poco más tenso. Hablaban de una carretera en particular, un tramo desolado en el sur, entre dos pequeños pueblos. Una ruta secundaria que no solía estar muy transitada, pero que conectaba algunos puntos clave para el transporte de mercancías. Al principio, pensé que era una de esas leyendas urbanas que los camioneros suelen contar para asustar a los novatos. Historias sobre robos, accidentes o encuentros extraños en medio de la nada. Pero la cosa empezó a ponerse más seria cuando uno de mis compañeros, un camionero experimentado, desapareció en esa misma ruta. Nadie sabía qué había pasado. Simplemente dejó de comunicarse una noche. La última vez que alguien habló con él fue en una estación de servicio, a pocos kilómetros de esa carretera. Luego nada. No respondió a las llamadas de la empresa ni a los mensajes de otros compañeros. Desapareció, como si la tierra se lo hubiera tragado. Pasaron varios días antes de que se supiera algo más. La empresa envió a otro camionero a recorrer la ruta que había tomado el compañero desaparecido, pero no encontraron ningún rastro de él. Fue entonces cuando se notificó a la policía, y unos días después, su camión apareció. Estaba estacionado de forma meticulosa, casi como si alguien lo hubiera dejado ahí con calma. Lo encontraron en las afueras de una chatarrería abandonada, en un pequeño pueblo casi desierto. El camión estaba vacío, las puertas abiertas, pero no había señales de lucha ni violencia. Y lo más extraño, el compañero, el camionero, había desaparecido por completo. No había rastro de él. Las autoridades realizaron búsquedas por la zona, pero no encontraron nada. Era como si hubiera salido del camión y se hubiera desvanecido en el aire. Las semanas pasaron, y las teorías empezaron a circular entre los camioneros. Algunos decían que había sido secuestrado, otros que lo habían robado. Y unos pocos incluso se aventuraban a decir que había huido por su cuenta. Pero aquellos que lo conocían bien, sabían que no era ese tipo de hombre. Él no era de los que simplemente abandonan su vida y desaparecen. El asunto se volvió aún más oscuro cuando, un mes después, otro camionero corrió la misma suerte. Tomó la misma ruta y desapareció de la misma manera. Al igual que el primero, dejó de comunicarse de un momento a otro, y su camión fue hallado días después en el mismo lugar, cerca de la misma chatarrería. Era como si alguien estuviera jugando un macabro juego, como si esa ruta se hubiera convertido en una trampa mortal para cualquiera que la cruzara. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. En las estaciones de servicio y las paradas, nadie hablaba de otra cosa. La ruta comenzó a ser conocida como la carretera maldita, y aunque algunos se lo tomaban a la ligera, otros, especialmente aquellos que conocían a los camioneros desaparecidos, empezaron a tomar la situación muy en serio. Nadie quería ser el próximo en desaparecer, y muchos comenzaron a evitar esa carretera a toda costa, incluso si eso significaba tomar rutas más largas y complicadas. Yo, por suerte, no tenía que pasar por esa ruta. Mi sector de trabajo estaba más al norte, y no tenía ninguna razón para aventurarme por ese tramo de carretera. Pero cada vez que me cruzaba con alguien que había tenido que recorrerla, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Los que pasaban por ahí sin problemas decían que la ruta no era tan peligrosa como decían, pero en su voz siempre había una nota de incertidumbre, una especie de incomodidad que no podían disimular del todo. Sin embargo, a pesar de las advertencias, hubo algunos que no tuvieron más remedio que seguir usando esa carretera. Las empresas de transporte necesitaban cumplir con sus entregas, y aunque los rumores corrían, no había ninguna evidencia sólida de que algo estuviera mal. Al menos, no hasta que empezaron a descubrir la verdad. Pasaron varios meses sin incidentes, pero la calma fue solo temporal. Un día, un grupo de camioneros, preocupados por las desapariciones, decidió investigar por su cuenta.
Se organizaron y empezaron a hacer preguntas en los pueblos cercanos a la ruta. Lo que descubrieron fue inquietante. Al parecer, el dueño de la chatarrería donde habían encontrado los camiones abandonados no era tan inocente como parecía. Se rumoreaba que compraba vehículos robados y que, de alguna manera, estaba involucrado en lo que le había pasado a los camioneros. La policía, alertada por estos rumores, inició una investigación más a fondo. Lo que encontraron fue mucho peor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Resultó que el dueño de la chatarrería estaba vinculado a un grupo de hombres que operaba en esa zona. Se dedicaban a interceptar a los camioneros que pasaban por la carretera, los secuestraban y luego se deshacían de ellos de una manera que nadie podía explicar con certeza. Los camiones eran llevados a la chatarrería, desmantelados, y sus partes vendidas al mejor postor. Pero lo más perturbador era que, a pesar de las investigaciones, nunca se encontraron los cuerpos de los camioneros desaparecidos. No había ninguna pista sobre qué les había pasado realmente. El grupo de hombres que cometía los crímenes parecía operar con una precisión escalofriante. Sabían cuándo y dónde atacar, y luego desaparecían sin dejar rastro. Los camiones eran lo único que quedaba. El dueño de la chatarrería fue arrestado y el lugar fue clausurado. La policía intensificó sus esfuerzos para encontrar al grupo de hombres que estaba detrás de las desapariciones, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, nunca pudieron atraparlos. Era como si se hubieran esfumado. La carretera, aunque ahora vigilada por las autoridades, seguía siendo un lugar que los camioneros evitaban. Desde entonces siempre evité esa ruta. No me tocaba ese sector, y aunque algunos compañeros más nuevos comenzaron a usarla después de que se cerró la chatarrería, yo no podía hacerlo. El miedo, la incertidumbre y la sensación de que algo aún acechaba en ese tramo de carretera eran demasiado para mí. Incluso cuando algunos compañeros dijeron que habían pasado por allí sin problemas, yo no podía sacudirme la sensación de que la calma era solo temporal. Uno de mis compañeros más cercanos tuvo que recorrer esa ruta hace poco. Me llamó antes de salir, sabiendo todo lo que había pasado. Le dije que tuviera cuidado, que no se detuviera por nada del mundo. La primera vez que lo hizo me llamó cuando llegó a su destino. Todo había salido bien. Pasó por allí de nuevo unas semanas después, y tampoco tuvo problemas. Al parecer, la zona estaba tranquila, pero algo en mi interior me decía que la historia aún no había terminado. Es extraño cómo la carretera, ese lugar que siempre había sido un refugio para mí, se había convertido en algo que temía. Nunca volví a sentirme completamente seguro cuando estaba solo en la carretera, especialmente de noche. La idea de que en cualquier momento, en cualquier tramo desolado, algo o alguien pudiera estar esperando, me acompañaba en cada viaje. Sigo pensando en los compañeros que desaparecieron. Nunca se encontraron sus cuerpos, y sus familias nunca obtuvieron respuestas. Es una sensación de vacío, de impotencia. Y aunque el dueño de la chatarrería fue encarcelado, los hombres responsables siguen libres, en algún lugar. Nadie sabe dónde están ni cuándo podrían volver a atacar. Ahora, cada vez que paso por una estación de servicio o paro en un descanso, escucho a los camioneros hablar de esa carretera. Algunos piensan que el peligro ya ha pasado, que con la chatarrería cerrada y el dueño tras las rejas, ya no hay nada de qué preocuparse. Pero otros como yo, no estamos tan seguros. El hecho de que ese grupo nunca haya sido encontrado sigue pesando en mi mente. Tal vez nunca lo atrapen. Tal vez esos hombres que acechaban en la carretera sigan por ahí, en algún lugar, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Tal vez la carretera, esa franja de asfalto que se extiende interminable bajo el cielo abierto, siga siendo un lugar donde las desapariciones ocurran sin que nadie se dé cuenta, un misterio sin resolver, una tragedia que se repite en silencio. La verdad es que nadie lo sabe, ni la policía, ni las empresas de transporte, ni nosotros, los camioneros, que día tras día seguimos recorriendo esas rutas, sin saber realmente lo que acecha en los rincones más oscuros y desolados del camino. Desde aquel día mi visión de la carretera cambió para siempre. Antes, cuando subía al camión y me enfrentaba a un viaje largo, sentía una mezcla de libertad y emoción. La carretera era mi hogar, mi escape, un lugar donde siempre había algo nuevo que descubrir, ya fuera un paisaje desconocido o una pequeña ciudad a la que nunca había ido.
Pero después de lo que sucedió con mis compañeros, la carretera ya no era solo un lugar de aventuras. Ahora la veía diferente, con ojos más cautelosos, más desconfiados. La soledad del asfalto, esa que antes disfrutaba, se convirtió en algo mucho más oscuro. En cada kilómetro recorrido, no puedo evitar sentir la posibilidad de que algo me esté vigilando, de que el peligro esté más cerca de lo que puedo ver. Aquella carretera maldita se grabó en mi memoria, y aunque nunca me ha tocado tomarla, no puedo evitar imaginarme conduciendo por allí en plena noche, con el motor rugiendo y el cielo oscuro sobre mí. Me imagino los faros de mi camión iluminando el camino desierto, sin un solo coche en kilómetros, sin un alma a la vista. Solo yo y la oscuridad. Y en el fondo de mi mente, siempre está esa incómoda sensación de que algo podría estar esperándome más adelante, en algún punto ciego, en una curva inesperada o detrás de un árbol solitario. Cada vez que conduzco por una carretera solitaria, en medio de la noche, con la única compañía del sonido del motor y el suave zumbido del viento colándose por las ventanas, pienso en mis compañeros. Pienso en lo que les habrá pasado. ¿Qué habrán sentido en sus últimos momentos? ¿Habrá habido miedo? ¿Habrá sido rápido? Y me pregunto si algún día encontraremos respuestas, si algún día se sabrá la verdad completa. Porque por más que la chatarrería haya sido clausurada y su dueño encarcelado, algo en mi interior me dice que la historia no ha terminado, que hay piezas del rompecabezas que aún están por descubrir. A veces me pregunto si, en algún punto de esas rutas desoladas, aquellos hombres siguen allí, esperando en silencio, observando el ir y venir de los camiones, eligiendo a su próxima víctima con una precisión escalofriante. La idea de que sigan operando, de que aún no hayan sido atrapados, es algo que nunca me abandona. Se convierte en un peso que llevo conmigo cada vez que me subo al camión. Y aunque trato de no pensar en ello, de no dejar que el miedo me consuma, siempre está ahí, latente, en el fondo de mi mente como una sombra que no se va. Ya no veo la carretera de la misma manera. Ya no es ese lugar de libertad que me permitía escapar de todo, de las preocupaciones, del bullicio de las ciudades, de la rutina. Ahora es un lugar lleno de incógnitas. Un espacio donde el peligro puede estar esperando en cualquier rincón. No importa cuántas veces recorra una ruta, ni cuán familiar me parezca el camino. Siempre está esa posibilidad, esa pequeña posibilidad de que algo pueda salir mal, de que algo o alguien pueda cruzarse en mi camino de la manera más inesperada. Desde entonces, cada vez que hablo con algún camionero nuevo, siempre me aseguro de repetirle las palabras que mi abuelo me dijo tantas veces, pero que solo comprendí cuando fue demasiado tarde. Tené cuidado en la carretera. No todo lo que te cruzas es lo que parece. Porque la verdad es que, aunque la carretera puede parecer tranquila, aunque las rutas puedan parecer seguras, nunca se sabe realmente qué o quién está ahí fuera, esperando el momento justo para atacar. La vida de camionero sigue adelante, y yo sigo recorriendo rutas por todo el país. Pero algo en mí cambió para siempre después de lo que pasó en esa carretera maldita. No importa cuántos viajes haga, no importa cuántos kilómetros recorra, ese recuerdo siempre me acompaña, como una sombra que me sigue a donde vaya. Y aunque he aprendido a convivir con ese miedo, a manejarlo, nunca desaparece del todo. Siempre está ahí, recordándome que la carretera, por más que me ofrezca libertad, también es un lugar lleno de peligros ocultos, peligros que no siempre ves venir. Tal vez nunca atrapen a esos hombres. Tal vez sigan libres, acechando en algún rincón oscuro de la carretera, esperando a su próxima víctima. O tal vez ya hayan desaparecido para siempre, llevándose consigo el secreto de lo que le hicieron a mis compañeros. Pero mientras tanto, yo seguiré conduciendo, siempre atento, siempre vigilante. Porque en la carretera, como me enseñó mi abuelo, la verdadera amenaza no siempre es lo que tienes frente a ti. A veces, el verdadero peligro está en lo que no puedes ver, en lo que se esconde más allá del alcance de tus luces, en las sombras de la noche.